Con nosotros nuestro colega Diego Valenzuela, hoy no como colega, hoy no como intendente de 3 de febrero, como historiador lo hemos invitado. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, qué gusto verte. Un placer visitarte, visitarlos y no, en este por Día favor, de la Patria. Un gusto grande. Hoy no como intendente, porque siempre hablamos de política y todo, pero queríamos reflejar un poco, ya que tenemos un contexto de 25 de mayo, porque hoy es 25 de mayo y no es esto que corremos y le perdemos mucho la matriz y la raíz a veces a los feriados en la Argentina. Y esta es una fecha clave para todos nosotros, ¿no? Así es, 25 de mayo de 1810. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué significó sí. en la época? Porque después con el sentido común y con la escuela se van armando imágenes que son simplificadas, Paulo. Vos decís, ¿se inició la Argentina ese día? No. No. ¿Le pusimos el nombre al país ese día? No, desde ya que no. Que no. De hecho, Argentina es un término que en la época se asociaba con río platense, porque Argento, Plata, los españoles cuando venían con las expediciones se habían escrito algunos documentos allá por el 1600 que hablaban de la Argentina y en realidad hablaban del río de la Plata. Claro. Todavía no era el nombre del país. De hecho, mira, acá me había anotado, en 1813 en la Asamblea se definió ciudadano americano de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esa era la identidad del momento. Claro. 1816, la independencia, ¿de qué país es? Provincias Unidas en Sudamérica. Ah, ¿no? Claro. Así que el nombre Argentina se va construyendo con el tiempo y tiene raíz en el Río de la Plata. Pero, ¿qué fue la Junta? Claro. 9 miembros. ¿Qué buscaban esos hombres en ese momento? Primero, Pablo, ¿qué la desató? O sea, ¿qué hizo necesaria la Junta? La reunión del Cabildo Abierto, la Semana de Mayo, que tanto celebramos nosotros, ¿no? El rey cautivo, Fernando VII, era, llamémosle así, nuestro rey, era nuestro monarca, porque Buenos Aires era parte del virreinato, parte de la monarquía española. Napoleón toma preso, 1808, al rey Fernando VII. Y la ley de la época daba cuenta de que la única legitimidad era el rey o el cabildo. El cabildo era el pueblo. No estando el rey, el virrey no lo podía suplantar. Por eso Cisneros estaba incómodo, ¿viste? Cuando pasa esto, Cisneros quiere seguir mandando y no puede, porque, de nuevo, el virrey no suplanta al rey. ¿Qué hacen los que estaban en Buenos Aires, el pueblo ilustrado? Ahí estaban, bueno, Saavedra, Belgrano, Moreno, Castelli, se reunían, Claro, Jabonería de Vieites. 9 eran. Eran 9. No había un presidente, pero no valía más. Eran todos iguales. Los 9. Decidían por consenso. Lo que hacen es el primer gobierno patrio en los términos de autogobierno, porque tenían que suplantar, hasta que lo liberaran, al rey. Todavía la Junta, Paulo, era en nombre del rey para gobernar al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Después se fue convirtiendo en un movimiento más federal, con la independencia que involucró a las provincias, y ese sentimiento de autogobierno se convirtió en independencia y en querer ser un país libre. Libre. Y esos hombres buscaban eso, esa junta. Así es. Esa junta. Lo primero era salir del paso. Claro. Porque éramos poquitísimos. Sí, la ciudad de Buenos Aires tenía unos 40.000 habitantes. 40.000 en la época. Fíjate que la noticia esta, vos decís la Revolución de Mayo de 1810, con todo lo que emocionalmente nos significa, muchos de los vecinos de la ciudad no se enteraron. Había unos 200 en la Plaza de Mayo. Los más ilustrados. Sobre 40.000 que supuestamente vivían por acá. Los más politizados. Los que estaban, hoy diríamos, en la rosca. Claro. Y ni hablar en lo rural, en el campo, no se enteró nadie. Con el tiempo fue llegando la noticia, se armó una junta en Buenos Aires. ¿Y qué cambió ese día, el 25 de mayo de 1810, y después nos fuimos al 9 de julio de 1816? ¿Qué pasa en esa ventana importante que tenemos? Lo primero que cambió es que el pueblo, a través de este grupo intenso, de este grupo comprometido, tomó las riendas del asunto. El virrey, incluso Cisneros, quería estar en la Junta. Por eso las discusiones de la Semana de Mayo, del Cabildo Abierto. ¿Sabe dónde fue el Cabildo Abierto? En el Cabildo, que hoy está achicadito, por supuesto, porque era en el balcón. Ah, mira. En el balcón, y como estaba un poco fresco, pusieron... Así era. Claro, esa es la versión completa. Después, cuando hubo que abrir la Avenida de Mayo y la Diagonal, se le sacaron varios arcos. Claro. En el balcón le pusieron unos tapices para que no entre tanto el frío, y ahí se hizo la reunión esa famosa, ¿no? Exacto. Que está retratada en algunas pinturas. Y Cisneros quería estar en la Junta y le dijeron, no, usted no puede. Afuera, claro. Porque no está el rey, no está usted. Claro, él era el virrey. Tal cual.
Es como un delegado. Si vos sos el delegado de alguien y ese alguien no está, dejaste de ser el delegado, ¿no? Exacto, desaparece esa figura. Entonces, bueno, tomaron las riendas, armaron la Junta. La Junta tuvo internas, Moreno Saavedra, no tenían la misma visión. Uno era más conservador, el otro era... Siempre alguna grieta. Mirá de dónde viene. La grieta desde entonces. Mirá de dónde viene, ¿no? No es ¿Y que French y Beruti quiénes eran? Que se hicieron tan populares acá, porque todo el mundo habla del 25 de mayo y de French y Beruti. French y Beruti fueron importantes, no eran al nivel de un Castelli, de un Belgrano, que estuvieron en la Junta, que tomaban las decisiones. Eran, hoy diríamos, punteros políticos. Pero picantes. Picantes. Eran hombres de armas tomar, que después se los redujo a la idea de la escarapela. Sí, que estaban ¿no? repartiendo cintita, casi ¿no? una visión idealista, claro. casi, no sé, pintoresca. Pero en realidad ellos movilizaron al pueblo para poner en evidencia que el virrey se tenía que ir. La movilización política de la provocada época, por ellos. Ellos fueron protagonistas. Después armaron la Legión Infernal, que era un grupo político, eran también militares ellos. Entonces, más allá de la escarapela, que sí existió, pero a posteriori... Eso fue cierto. Eso fue cierto. Primero había cintas blancas y un año después, más o menos, aparecieron blancas y celestes. Del grupo morenista, que era el más radicalizado. Claro. French y Beruti existieron, pero no fueron dos pibes macanudos que estaban en la plaza repartiendo escarapela y pastelitos. Eran dos punteros políticos picantes. Para generar la instancia de la Junta y tomar las riendas, digamos. Así que estos matices también está bueno verlos, porque cuando fuimos a la escuela se nos hizo una historia para generar la argentinidad, que era una versión simplificada de lo que había pasado, ¿no? Así que está bueno explicar quiénes fueron realmente French y Beruti. ¿Quién fue un personaje determinante de esa Junta? Esos 9, porque vos decías, bueno, había distintos criterios y por supuesto había como distintos roles. ¿Quiénes fueron determinantes en todo eso? Bueno, desde ya Saavedra lo fue, y te diría que no es que fue contrarrevolucionario. Él había sido el jefe militar de la época de las invasiones inglesas, de la defensa de la ciudad contra los ingleses, era un tipo importante. Tenía una visión más de negociación con los factores de poder. En cambio, un Moreno, un Castelli, querían armar una convención constituyente y ordenar jurídicamente el país, ya. Vino el fusilamiento también de Liniers por contrarrevolucionario. O sea, eran picantes a los fines de lograr sus objetivos, ¿no? Castelli, muy importante. Bueno, Moreno, de hecho, fíjate que es tan relevante para la historia argentina y estuvo solo 6 meses en la Junta. Claro, muy poco. Obviamente fue protagonista de la Gaceta de Buenos Aires, que da origen en nuestro país a lo que es nuestra profesión, periodistas. La celebración de nuestro día y y ahí demás. muy firme en el planteo y en la convicción de un nuevo país que va tomando cuerpo. Se ve que estas discrepancias llevaron a un malestar entre estos sectores. Claro, porque había distintos enfoques. Eso es bueno ir marcándolo. Y ahí los estamos viendo, ¿eh? Esto lo habremos visto tanto en las escuelas. Qué linda esta tarea tuya, la de ser historiador, porque se vive desde otro lugar, como vos decís. En las escuelas aprendimos, en los colegios, otra versión. La más edulcorada. Claro, con mucha argentinidad y como esto de Belgrano miró el cielo, se inspiró, vio los colores. Y bueno, no fue así. Tenían que ver con la época, eran los colores borbónicos. Claro. Y vos sabés que Belgrano era monárquico, pero después fue revolucionario y fue clave en lo que es la construcción de la nueva Argentina. De hecho, Belgrano es uno que está en los dos acontecimientos, fíjate. Está en 1810. Claro, y primero está tenemos, previamente. Sí. Está en 1810 en la Junta y en el 16 va a opinar al Congreso de Tucumán. O sea que fue un hombre clave en todos esos tiempos. Y él opina, fíjate vos, 1816 Tucumán, en esa casa o casita, que se le decía casita en realidad porque se había reducido al salón donde se hizo la declaración de la independencia. Entonces la gente la veía y parecía una casita. En realidad solo había quedado ese cuarto y parecía chiquita, ¿no? Y él no era la casita. Bueno, ahí él opina que teníamos que organizarnos con monarquía, porque era el sistema más estable en la época. Es lo que él pretendía. Con un rey inca. Porque vos fíjate qué interesante. Lo que buscaba es que ingrese el norte de lo que hoy es la Argentina y Bolivia, ¿no? En lo que sería el Alto Perú, que ingrese al país también. Entonces, un poco la señal era un rey inca. ¿Qué decisiones tomó esta gente, no? Totalmente. ¿Y sabés por qué se declaró la independencia en 1816? Porque uno dice, fue por vocación nuestra. San Martín lo exige. San Martín estaba apostado con sus ejércitos en Mendoza para arrancar lo que luego fue el proceso de liberación de nuestro país, Chile, Perú. Y para las leyes de la época, si San Martín arrancaba sin la declaración de independencia previamente, los iban a considerar bandidos.
Ah, claro, necesitaba sí o sí. Necesitaba para la cobertura legal de una guerra de independencia la declaración de la independencia. Claro. Y él la exige desde Mendoza. Así que por eso se convoca al Congreso de Tucumán, que declara ya con la presencia de más provincias esta independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, que también es una señal. En Sudamérica es como decir, pongamos un nombre abierto, que puedan entrar todos los que quieran entrar, claro, en Sudamérica. Exacto. Diego, por supuesto que es lindo hoy poner un freno y poder meternos en algo que nos une el sentimiento, que estamos todos con identificación, con escarapelas y las redes sociales y la gente, bueno, por lo menos un momento de argentinidad. En un momento muy difícil, y te traigo a esto para cerrar, que es una división muy profunda, donde vemos un gobierno que está dividido en dos y donde no nos podemos poner de acuerdo prácticamente en nada, ¿no? Sí, muy doloroso, ya que hablamos de historia y vos decías la grieta entre Moreno y Saavedra, después vino la grieta entre unitarios y federales, y si seguimos avanzando, peronismo, antiperonismo. Claro. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que no tenemos acuerdos básicos, ¿no? Sí. Y peor aún, y voy a tu pregunta, que no hay acuerdos básicos en la coalición de gobierno. Porque vos decís, puede haber discrepancias con entre... la oposición siempre. Pero acá tenemos un gobierno sin rumbo claro, donde no se dirime ninguna de las cuestiones internas de si Guzmán sí o no, si el fondo sí o no, qué hacer con cosas que son centrales para la vida de las personas y todos los problemas se agravan. Hoy lo más grave de todo es la grieta interna dentro del Frente de Todos. Como intendente que sos, ¿lo más grave es la inseguridad o es la inseguridad y la inflación? Palo y palo. Cabeza a cabeza. Yo digo a veces las 3 I. Inseguridad, inflación, impuestos altos. Porque el que labura el impuesto alto lo mata. Lo revienta. La inflación te está destruyendo las expectativas porque el que comercia compra y después no sabe bien... No hay un precio a la baja. Claro. No puedo reponer, me dijo el otro día un comerciante. Porque cuando vende tiene que volver a comprar. Y no le alcanza. Tiene una lista de precios que viene más alta y después el que da la cara, y esto es delicado, el que da la cara frente al consumidor es el comerciante, que no es el responsable. Claro, que es el último eslabón. Sí. Y la inseguridad, como siempre. No hay paritaria que aguante, el sueldo no alcanza. La gente siente, Paulo, que se esfuerza mucho para estar como máximo en el mismo lugar, o peor. O peor. Y la inseguridad, que, viste, es ese miedo que uno tiene de si vuelve a casa o cosas que no se resuelven, viste. Tengo acá 1000 casos de padres pobres que... O que tenés un ministro de Seguridad que en lugar de hablar de lo que hay que hablar, critica al presidente. Entonces, la verdad que estos temas hoy están generando impotencia e incertidumbre. Diego, un gusto verte. Gracias por invitarme. Gracias, intendente, historiador, periodista, absolutamente todo. Diego Valenzuela con nosotros. Chicos, gracias. Hasta mañana a todos. Ya llega Marcela Pagano, Edison Unino, La Continuidad. Mañana a las 5 volvemos. Muchas gracias.